Mira lo que la Biblia realmente dice sobre la cremación, porque este tema, que durante siglos parecía tan distante de las familias cristianas, hoy se ha convertido en una parte inevitable de nuestras conversaciones. Nunca antes tantas personas habían pensado en esto con tanta seriedad, y eso ocurre porque estamos viviendo un cambio histórico y cultural mucho mayor de lo que percibimos a primera vista. En varios países, la cremación ya ha superado al entierro tradicional como el método más elegido, y este patrón se está extendiendo de forma silenciosa y constante. Este fenómeno plantea innumerables cuestiones sociales, emocionales, prácticas y espirituales, y obliga a muchas familias cristianas a reflexionar sobre algo que antes parecía lejano. Y si las proyecciones continúan como están, cada vez más familias cristianas se enfrentarán a esta decisión difícil y delicada. Pero surge la gran pregunta: ¿será que la cremación interfiere en la resurrección? ¿Será que, si soy cremado, Dios aún puede resucitarme? ¿Y qué dice la Biblia, de forma clara, honesta y completa, sobre lo que sucede con el cuerpo después de la muerte? Estas preguntas conmueven el corazón, la mente y la fe, especialmente cuando pensamos en la eternidad y en el poder de Dios. Antes de llegar a una conclusión rápida, quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque este asunto es profundo, lleno de matices y repleto de detalles que casi nadie explica bien. La verdad es que mucha gente simplemente repite opiniones sin realmente estudiar, y eso genera miedo innecesario. Entender esto puede traer paz, esperanza y claridad para ti y para tu familia, porque las decisiones sobre la muerte son difíciles, pero se vuelven mucho más ligeras cuando vienen acompañadas de conocimiento. Entonces, comienzo preguntándote: ¿autorizarías tu propia cremación? ¿Sí o no? Y más, ¿autorizarías la cremación de alguien a quien amas profundamente? Piensa en eso mientras profundizamos todo aquí, porque esta reflexión te acompañará durante todo el video y tal vez incluso cambie algo dentro de ti. Y claro, si este contenido te ayuda en algún momento, recuerda hacer clic en el botón de me gusta, porque eso ayuda muchísimo al canal a llevar este tipo de estudio serio a más personas. Para comenzar con entendimiento y no solo con opiniones, necesitamos explicar cuidadosamente cómo funciona realmente la cremación, porque mucha gente imagina cosas equivocadas, otras fantasiosas y algunas incluso perturbadoras simplemente por falta de información. La falta de conocimiento genera miedo y el miedo genera prejuicio. Pero la realidad es muy diferente de lo que se imagina, y entender este proceso ayuda a eliminar mucho temor innecesario y a tratar la muerte con más serenidad. La cremación moderna es un procedimiento técnico, controlado y mucho más respetuoso de lo que muchas personas piensan, llevado a cabo con protocolos rigurosos y estándares muy elevados. Primero, el cuerpo es preparado de manera similar a lo que ocurre antes de un entierro tradicional. Objetos metálicos como joyas, prótesis y accesorios son removidos porque no pueden entrar al horno y porque pueden comprometer el procedimiento. Después de eso, el cuerpo es colocado dentro de un ataúd simple o un recipiente especial hecho para soportar temperaturas altísimas. Entonces comienza la parte que más sorprende a quien nunca investigó sobre esto. El horno alcanza temperaturas que generalmente varían entre 1600 y hasta 1800 grados Celsius. A diferencia de lo que muchos piensan, el cuerpo no arde como madera, no prende fuego de forma instantánea. El proceso es más científico y progresivo. La piel, los músculos y los tejidos se resecan y se evaporan gradualmente, y eso lleva tiempo, generalmente de 1 hora y media a 3 horas, dependiendo del peso del cuerpo, de la tecnología del horno, del nivel de humedad, de la ventilación, de los protocolos de la funeraria. Es un proceso impresionante, pero extremadamente controlado, discreto y realizado en un ambiente totalmente preparado para eso. Lo que queda no son cenizas de un incendio común. Lo que permanece son fragmentos óseos resistentes, que sobrevivieron incluso a altas temperaturas. Estos fragmentos pasan por un equipo llamado cremulador, una máquina que tritura los huesos cuidadosamente hasta convertirlos en un polvo fino y claro, lo que conocemos popularmente como cenizas. No tienen olor, no contienen carbono y no contienen restos biológicos reconocibles. Son, técnicamente, minerales pulverizados. Esto es importante porque rompe muchos mitos sobre la cremación. Después de eso, la familia decide si quiere enterrarlas, guardarlas, colocarlas en un columbario o incluso esparcirlas en un lugar significativo, si la legislación lo permite. En algunos países, esto tiene un simbolismo fuerte: devolver aquello que era cuerpo al ciclo de la naturaleza como un retorno a la creación.
En otras culturas, guardar las cenizas se ha convertido en una manera de mantener viva la memoria y permitir despedidas más sensibles, sin la necesidad de un entierro tradicional. Todo esto muestra que la cremación es mucho menos agresiva y mucho más simbólica y respetuosa de lo que muchos imaginan, y eso importa mucho cuando hablamos de fe. Pero antes de hablar de teología, hay algo muy interesante sobre la historia de la cremación. Muchas personas creen que es un invento moderno, pero eso no es verdad. Registros arqueológicos muestran que pueblos antiguos, como griegos, romanos y diversas culturas de Oriente, utilizaban la cremación como práctica común, por razones que iban desde higiene pública hasta creencias filosóficas sobre el alma. Para algunos pueblos, quemar el cuerpo significaba liberar el espíritu de la materia. Para otros, era una forma de impedir que el cuerpo fuera profanado o violado por enemigos. En determinadas civilizaciones, la cremación era vista como un rito de paso, un símbolo de travesía entre mundos. Durante siglos, en ciertas culturas, cremar no tenía ninguna connotación negativa. Al contrario, se consideraba un honor. Israel, por otro lado, favorecía el entierro no porque rechazara la cremación como pecado, sino por raíces culturales profundas, tradiciones familiares, vínculos tribales y simbolismos ligados a la tierra, a la ancestralidad y a la promesa de Dios. La sepultura familiar representaba pertenencia, continuidad y memoria. Hoy, por motivos completamente distintos, falta de espacio, costos, sostenibilidad, movilidad urbana, cambios culturales e incluso la influencia de tendencias globales, la cremación volvió a ser vista como una alternativa legítima y muchas veces necesaria. Ahora que entiendes mejor el proceso y el contexto histórico, podemos mirar al punto más importante. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el destino del cuerpo después de la muerte? Hablar de esto exige sensibilidad, porque estamos tratando con duelo, fe, vulnerabilidad, memoria y esperanza. La Biblia no trae ningún mandamiento que prohíba o ordene la cremación. Lo que trae son relatos de prácticas y principios espirituales sobre la muerte, la dignidad y la resurrección. Los ejemplos más comunes son entierros, como el de Sara, en Génesis 23, en que Abraham compra una cueva para sepultarla. Un gesto de honor, amor, compromiso, memoria y respeto. José también es embalsamado y llevado al sepulcro ancestral, algo que simboliza su identidad y su fe en la promesa de la tierra. Estos episodios muestran cultura, no imposición divina. Revelan cómo vivían las familias, no una regla universal que se aplique a todos los tiempos y lugares. Por otro lado, la Biblia registra casos en que cuerpos fueron quemados, generalmente por necesidad, como en 1 de Samuel 31, cuando los cuerpos de Saúl y sus hijos estaban mutilados después de la batalla y fueron cremados por los hombres de Jabes. La intención allí no fue deshonra. Al contrario, fue protección, respeto y misericordia ante circunstancias trágicas. En situaciones extremas, cuando el cuerpo estaba deformado, putrefacto, mutilado o expuesto, la cremación era un gesto de dignidad, no de desprecio. También hay textos en los que el fuego está relacionado con el juicio divino, pero esos son casos específicos, ligados al pecado y al castigo, y no a la cremación moderna. El fuego aparece como símbolo en decenas de contextos diferentes: purificación, presencia divina, dirección del espíritu, juicio y santidad. Mezclar todo eso para crear una regla universal sobre la cremación es un error de interpretación que ignora contexto, cultura y propósito original de los textos. Lo que realmente importa teológicamente es la resurrección. Y allí, sí, la Biblia es muy clara. El lugar más importante sobre esto es 1 Corintios capítulo 15. Allí, Pablo dice que el cuerpo que muere es como una semilla lanzada a la tierra. Y una semilla, antes de convertirse en planta, pierde su forma original. El cuerpo actual es mortal, corruptible y limitado. El cuerpo resucitado será incorruptible, glorioso y espiritual. En otras palabras, el cuerpo que Dios te dará no depende de la integridad del cuerpo que tuviste aquí. Dios no necesita recuperar cada molécula original. Él no depende del estado físico de la materia. La resurrección es obra del Espíritu, no un proceso biológico de reconstrucción. Además, Pablo habla de manera categórica: todos seremos transformados. Y esa transformación no depende del estado físico del cuerpo en el momento de la muerte. Nada en el texto sugiere limitación, duda o condicionante. El énfasis está en el poder absoluto de Dios. Cuando Juan describe a Jesús llamando a Lázaro fuera del sepulcro,
En Juan capítulo 11, el mensaje no es preservación, sino poder. Lázaro ya olía mal, ya estaba en descomposición avanzada, y aún así Jesús ordenó vida. Lo mismo se aplica a personas que murieron en incendios, ahogamientos, guerras, catástrofes, tragedias naturales o que simplemente se descompusieron a lo largo de décadas o siglos. No existe dificultad para Dios en eso. Él crea de la nada. Él restaura el polvo. Él revive huesos secos como en Ezequiel capítulo 37. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. No hay ninguna condición sobre sepultamiento, integridad corporal o método funerario. La única condición es estar en Cristo. Eso es lo que garantiza la esperanza de la resurrección, no la forma en que el cuerpo volvió al polvo. Con esto en mente, surgen las preguntas prácticas. ¿Cómo debe decidir un cristiano? ¿Por dónde comenzar? Primero, por la conciencia. La Biblia valora profundamente la motivación del corazón. Si el entierro te trae paz, si el simbolismo de la sepultura es importante para tu fe, entonces mantén esa práctica. Pero si la cremación, por razones prácticas, financieras, culturales, ambientales o logísticas, tiene más sentido para ti y tu familia, eso no disminuye tu fe. Lo más importante es que la decisión sea tomada con respeto, dignidad y serenidad espiritual. Segundo, conversa con tu familia. Nada causa más conflictos en el duelo que decisiones no conversadas. Ser claro sobre tus deseos evita discusiones, resentimientos y malentendidos, y permite que quienes quedan honren tu memoria con paz. Tercero, piensa en el impacto emocional. Algunas personas encuentran consuelo en visitar una tumba. Otras consideran más significativo tener las cenizas en un lugar especial. Otras prefieren entregar todo a la naturaleza. Todas estas decisiones pueden expresar fe, siempre que se hagan con respeto. Cuarto, considera el lado práctico. Costos, legislación, columbarios, cementerios, desplazamiento urbano, movilidad y planificación. Evitar sorpresas ayuda tanto emocionalmente como financieramente y evita que tu familia tenga que tomar decisiones difíciles en un momento sensible. Por último, recuerda, la Biblia no prohíbe la cremación. No dice que la cremación impide la resurrección. La fe cristiana se basa en el poder de Dios, no en la integridad de nuestros restos. Dios no depende de cenizas, huesos o moléculas. La resurrección es una promesa, y Él es fiel. Por lo tanto, toma tu decisión con libertad, responsabilidad y esperanza. Que tu vida y tu muerte testifiquen tu fe en el Dios que transforma, restaura y resucita. Y recuerda, la paz en la decisión viene cuando entendemos que Dios no está limitado por circunstancias humanas. Él es soberano sobre la vida, la muerte y la eternidad. Si este video te ayudó, deja tu opinión en los comentarios con respeto y amor. Y si puedes, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte con alguien que necesite escuchar este mensaje. Eso ayuda mucho al canal y permite que esta reflexión llegue a más personas. Gracias por estar aquí y que Dios ilumine tus decisiones y te acompañe en cada paso de tu camino.